es Jehová. Ve, ama y a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y llaman tortas de paso. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amén. Amén. Démosle gloria al Señor. Amén. Primeramente, ¿qué es Oseas? Oseas fue un varón que fue tomado de parte de Dios como un varón como usted y yo, que fue una persona que quería predicar al pueblo de Israel, y Dios le ayudó con eso, porque el pueblo de Israel estaba pasando por un gran problema, que si uno lee más o menos Primera de Reyes y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, puede ver más o menos el problema que tenía el pueblo, y era de que estaba cayendo en la idolatría. Había demasiada diversidad en el pueblo, de que se estaban dividiendo muchas personas, porque como Jesús decía de que una casa no puede prevalecer si está dividida, así está bien, estaba todo dividido. Y Oseas quería predicar al pueblo porque estaba muy mal y estaba cayendo en la ruina. Pero a pesar de los problemas militares que tenían, a pesar de la hambruna que había, no solamente había idolatría, sino que también las personas se empezaban a matar entre ellas. Ya, porque en ese tiempo había demasiada diversidad, no tanto como ahora, porque por última hora uno puede hablarle a otra persona con diferentes creencias, sin embargo esa persona se puede arrepentir. En cambio, en ese tiempo, si alguien le hablaba a otra persona con palabras, esa persona podría apiedrarnos, porque estaba todo su derecho según la ley en ese tiempo, porque nosotros estábamos irrumpiendo en su religión. En cambio, ahora tenemos la bendición todavía de poder hablarle a la persona y hacer de que esa persona cambie y se arrepienta. Pero esos cambios estaba sufriendo el pueblo de Israel. Pero ¿por qué Oseas tuvo que estar con una adúltera? Era porque Dios quería mostrarle a un solo hombre aquí en la tierra de lo que él verdaderamente sentía. Porque Oseas iba tras otros ídolos, iba quizás hacia otras personas que no tenían nada que ver con él. Por ejemplo, Jezabel, podemos ver una idea a través de ella, ya que ella quizás mandó al pueblo de Dios a que adoraran a otros dioses, y ella fue la causante de muchas pérdidas. Eso fue exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Amén. Así que eso fue lo que pasó, de que el pueblo de Israel se empezó a perder, y Oseas tuvo que predicarle, pero por eso estuvo con la adúltera, que era para que pudiera salvarse las demás personas y él pudiera predicar con experiencia, porque Dios quería mostrarle a un solo hombre de que lo que él verdaderamente sentía, porque la adúltera era el pueblo de Israel y Oseas era como el amor que mostraba entre Dios y Israel. Eso es lo que quería mostrar más que nada, porque el pueblo de Israel estaba yendo muy apartado de Dios, porque Dios compara al pueblo de Israel como una adúltera en ese tiempo, porque en ese tiempo se iba del esposo que era Jehová y se descarrilaba, y era algo muy terrible porque solamente volvía por necesidad. Incluso la palabra de Dios habla sobre eso, porque habla cuando la esposa sale de la casa y busca a sus amantes y ve de que cuando no tiene nada y no logra nada, va tras su esposo y piensa de que el esposo le va a dar lo que él realmente buscaba, y es así. Pero simplemente nosotros estamos acostumbrados a buscar a Dios cuando hay necesidad, pero Él está dispuesto aún así a darnos amor, y aún así nosotros, viendo de que Dios tiene un amor tan grande, quizás muchas veces lo defraudamos. Esto pasaba con el pueblo de Israel. Amén. Y entonces luego después Oseas no tenía planeado tocar a la adúltera, a Gomer, así se llamaba. Pero luego después Dios le ordenó que tuviera hijos, que hicieran una descendencia. Tuvieron 3 hijos. Uno de ellos, lo más relevante, fue Geser, la primera hija que tuvo, que quería dar representación a la muerte de Jezabel, porque en ese tiempo todavía no había pasado, pero era como una predicción. También quería hacer referencia a eso porque el pueblo de Israel iba a ser como ella, de que iba a morir primero la antigua mujer, iba a morir la antigua esposa. Era como un bautizo, así decirlo, porque Dios quería cambiar a ese pueblo. Como le quiere cambiar a cada uno de nosotros, así Dios nos quería cambiar. Amén. Así que por si acaso nosotros tenemos que cada vez que leemos esta palabra, nos vamos dando cuenta de que el amor de Dios es muy grande con cada uno de nosotros. Porque si nosotros leemos el libro completamente, habla que el amor de Dios es ilimitado. Y a pesar de que
Israel pecó muchas veces y pecó, y aún así Jehová lo sigue amando. Imagínense cuánto nos debe amar a nosotros ahora, que quizás nosotros no fuimos tan malos como Israel, o quizás tampoco fuimos tan buenos como ellos fueron, pero aún así nos sigue amando. Y esta palabra que nosotros la leemos fue escrita en el Antiguo Testamento, o sea que no fue en el tiempo de la gracia. Y aún así Dios nos seguía amando al pueblo de Israel, y aún así imagínense cómo nos debe amar ahora. Y nosotros vemos este amor y quizás nos despreciamos muchas veces, como el pueblo de Israel quizás Dios le habló muchas veces también. Incluso uno puede ver de que Oseas llegó a suplicar al pueblo de que volviera, incluso, pero el pueblo aún no seguía. Así nosotros muchas veces estamos de rebeldes, porque nosotros muchas veces ignoramos el hecho de que Dios nos ama y de que Dios simplemente al esperarnos, nosotros volvamos. Y ese amor tan grande que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, a veces lo tiramos al piso y nosotros simplemente no nos importa, no nos vale nada. Y así era el pueblo de Israel. Y nosotros podemos ver que esta palabra aún así viendo nos puede servir hasta el día de hoy, porque quizás el amor de Dios nosotros lo vemos y lo tomamos como algo común, porque nosotros ni siquiera yo soy capaz de amar a alguien como Dios nos ama a cada uno de nosotros, porque como hay una alabanza que dice que el amor de Dios es tan grande que no puedo pasar encima de él, y es tan ancho que no puedo rodearlo. Así es el amor de Dios. Ni siquiera puedo definir cómo es el amor de Dios, porque el amor de Dios es indefinible. Eso es lo que quiere dar a mostrar Oseas. Incluso nosotros nos percatamos de que el amor de Dios tiene límites. En Jeremías más o menos habla de que incluso Dios llegó a un tiempo a aburrirse de Israel y llegó a desecharlo. Nosotros no tenemos que esperar que Dios nos deseche, si nosotros podemos ser la excepción. Eso es lo que Dios quiere dar a mostrar, porque aquí nosotros vemos y el pueblo de Israel seguía con su constante sinceridad, seguía con su constante pecado y seguía siempre volviendo al mal. Cuando el perro vomita y vuelve a su vómito, así está Israel. Y quizás muchas veces nosotros estuvimos así, pero Dios estuvo para rescatarnos siempre y sacarnos del lodo. Así siempre nosotros vemos a Dios y vamos a encontrar un Salvador, una mano que nos va a ayudar. Amén. Así que nosotros tenemos que solamente confiar en Él y saber de que Él nos va a amar, pero como nosotros vemos, Dios también lo castigó a Israel. Y si nosotros alguna vez dudamos de Él, también podemos saber de que Él nos va a amar. Pero sin embargo, vemos que aquí también dice que también en algún tiempo lo castigó y Él se aburrió. Y siguiendo con la historia, o sea, ya luego de que le dijo todo esto, el pueblo aún seguía, incluso después diría que hasta peor. Pero luego después nosotros sabemos que se levantaron más hombres, siguieron más adelante y así el pueblo se pudo salvar. Y luego después quizás Dios algún tiempo se aburrió del pueblo, como nosotros quizás nos aburrimos de él, porque nosotros vemos cada día y quizás nosotros decimos de que quizás nos sirve mucho venir a la iglesia, nos sirve muchas veces quizás servir y hacer la voluntad de Dios. Pero también Dios nos ve a nosotros y quizás nos dice que no tengamos ánimo, porque el día de su vida está cada día más cerca. Uno a veces no tiene ni ganas de ver las noticias por las cosas que están pasando. Y el único amor que quiere tener Dios con cada uno de nosotros es el que nos da, porque las cosas de este mundo no van a saciar. Así que por eso nosotros tenemos que pensar también de que toda infidelidad también se considera cuando nosotros queremos también llenar un vacío con las cosas del mundo. También nosotros somos infieles a Dios cuando queremos ocupamos el tiempo que deberíamos darle a Dios en otra cosa. Quizás también podemos hacer de que las personas también se arrepientan a Dios, pero también ocuparnos de uno mismo. También ser una persona que sea una visión también para uno, porque quizás nosotros también vemos de que hay muchas cosas en la casa, probablemente, y nos fallamos en eso. También se considera una infidelidad a Dios, volverse tras otras cosas que podrían interrumpir a Dios y podrían hacer que sea un obstáculo para Él. Podría volverse también como un amante, por así decirlo. Volverse un amante, quizás llenar un vacío que Dios perfectamente podría llenar, eso también sería un amante. Y nosotros cada vez que lo olvidamos también podría considerarse eso. No seamos como el pueblo de Israel, de que aún teniendo la palabra de Dios al frente, pecó. Nosotros quizás ahora tenemos más oportunidad, pero el pueblo de Israel por falta de conocimiento también pecó, y aún teniendo el conocimiento para recibir también lo rechazó. Y no seamos nosotros así, hermanos. Y nosotros tenemos que ver cada día de que el amor de Dios está grande, que nos permite despertar.
como José amó a la adúltera, así también nosotros tenemos que amar también al de afuera, porque nosotros también vemos la palabra y quizás nosotros también nos comparamos con la adúltera, pero ¿cómo nosotros nos podemos comparar también, no sé, a alguien que está afuera? Porque alguien de afuera también va a pecar y nosotros tenemos que tener ese mismo amor que tuvo José con la adúltera, con alguien de afuera, con alguien que va a estar, quizás, no sé, no se sabe si va a volver a la iglesia o no. Nosotros también tenemos que tener un amor incondicional con esa persona. Y si no quiere volver a ser hermano, nosotros ya le dijimos, pero también orar por él. Nosotros tenemos que también tener ese amor que Dios tuvo con la persona, con la gente de la tierra, tenerlo también con el hermano. Porque quizás aquí en la iglesia estuvo como Israel, de que estaba muy dividido también igualmente. Pero quizás nosotros cuando nos unimos podemos ser un mejor pueblo, como mejor pueblo como para Dios, y así ser un mejor hijo para Él y ser alguien que Dios realmente merezca, porque incluso como decía, o sea, llegó a suplicar al pueblo y Dios no se va quizás a suplicar de que volvamos y no esperemos de que Dios lo haga, porque Dios no lo va a hacer, simplemente lo va a castigar y no es una simple amenaza, Él de verdad lo va a hacer. Hermanos, así que no subestimemos a Dios, que nos va a hacer que simplemente por amarnos nos va a perdonar todo, aunque realmente lo haga. Nosotros no hagamos de que simplemente Dios por estar ahí lo vayamos a defraudar siempre. Aún el amor de Dios es incondicional, nosotros debemos amarlo, respetarlo, porque aún nosotros tenemos conocimiento al frente de nosotros, no tenemos que desecharlo. Porque como decía el pueblo de Israel, por falta de conocimiento pecó. Porque por algo Jesús vino aquí en la tierra, para salvarnos, no para destruir el mundo. Por algo nosotros estamos aquí, gracias a Él, nosotros estamos aquí. Y por eso el pueblo de Israel, quizás nosotros no podría decirlo si se salvó o no, porque he estado leyendo y el pueblo no sé si se habrá salvado, pero nosotros podemos salvarnos todavía. La Biblia no tiene controversia de que nosotros nos podamos salvarnos, incluso apoya de que nosotros podamos salvarnos todavía. Y esa suerte nosotros tenemos todavía de poder salvarnos, también poder amar a la persona y hacer de que esa persona también se salve. Como así también amar a la persona que está afuera y también bendecir a la persona que no tiene el amor de Dios, porque el amor de Dios es enorme, hermano. Como también para la persona que está afuera como la que está aquí, el amor de Dios traspasa esa puerta que está fuera de la iglesia. Y así nosotros amar, tener un amor incondicional como se lo tuvo con la adúltera. Y nosotros simplemente ser alguien que esté dispuesto a entregar amor, porque yo he visto quizás como muchos predicadores también predican con odio a la oveja, que ni siquiera todavía tienen el mínimo conocimiento sobre Dios y lo llaman diciéndole quizás qué cosas. Pero nosotros también tenemos que demostrarle a esas personas de que hay gente diferente y Dios también es un Dios de amor. Aunque sepamos de que Dios es un Dios castigador, también tener en cuenta de que es un Dios de amor. Amén. Así que esta ha sido la palabra de todo lo que Dios me ha entregado. También puede escudriñar la palabra. Gracias a Dios también porque me han mantenido aquí firme y me ha llamado a cumplir su palabra. Amén. Gracias al pastor, le damos gloria al Señor.